No había puesto a grabar, pero ya puse aquí la grabadora. Entonces, una primera definición de lo que es pues, el sistema de abastecimiento como tal. Básicamente el sistema de abastecimiento pues lo definimos nosotros como un conjunto de obras, en este caso obras hidráulicas, que nos permite entonces suministrar agua potable a una comunidad, con el fin de que de satisfacer sus necesidades fisiológicas, de salud, de comunidad y bienestar pues de las personas, o sea, en términos generales, mejorar la calidad de vida de esas comunidades y pues así aportar al desarrollo económico, social y ambiental de dichas comunidades. Este tema o los sistemas de abastecimiento como tal, como nos dice aquí, pues nos permite generar esas concentraciones de personas, ¿sí? En espacios pues relativamente pequeños y permite pues, digamos, la vida en sociedad. Dentro de la reseña histórica de los sistemas de abastecimiento, por ahí pues más adelante hay una nota, pero pues me voy como adelantando a eso. Digamos que los sistemas de abastecimiento nacen en sí por allá en el momento en que el hombre, digamos, se volvió sedentario, ¿sí? O sea, en el momento en el que el hombre dejó de ser nómada, de estar divagando por todos lados y tomó la decisión, digamos, de asentarse en un sitio específico. Entonces él vio la necesidad de empezar a cultivar sus alimentos, ¿sí? A criar sus animales, etcétera. Y para todas esas actividades pues requería de agua. Entonces ideó la forma de transportar el agua desde una fuente hasta el sitio donde se asentó. Entonces digamos que de ahí va naciendo esa historia de lo que son los sistemas de abastecimiento como tal. Si ustedes pueden ver, o sea, o si miramos en términos generales, por ejemplo, las grandes ciudades, tanto en el país o a nivel mundial, muchas de las grandes ciudades pues han generado todo su desarrollo en torno a los ríos o a las fuentes de agua superficiales. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque pues en el agua como tal, pues digamos que está la base para todo ese desarrollo social y económico como tal. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es un sistema de abastecimiento? Cuando nos pregunten, pues simplemente es un conjunto de obras hidráulicas que nos permite llevar agua potable o suministrar agua potable a una población o a una comunidad. ¿Ok? Pegado acá. Este es un esquema muy básico, un esquema general de lo que es un sistema de abastecimiento como tal. Está conformado por los diferentes elementos, estos que presentamos pues en las diapositivas. Estos elementos pues conforman cada una de las estructuras de un sistema de abastecimiento. Entonces, pues por un lado está la fuente de abastecimiento, o sea, la fuente a partir de la cual nosotros vamos a obtener o se va a obtener el agua para satisfacer esas necesidades de esa población. Esa fuente de abastecimiento puede ser una fuente de agua superficial o puede ser una fuente de agua subterránea, ¿sí? O sea, hay diferentes fuentes como tal. Eh, esa fuente de abastecimiento, bueno, o a partir de esa fuente de abastecimiento es que nosotros extraemos el agua que requerimos para satisfacer las necesidades de esa población y lo hacemos a través de una estructura que se llama una captación, ¿sí? Una captación de agua, comúnmente conocida en nuestro medio como una bocatoma. ¿Sí? En el caso, pues, cuando el abastecimiento es digamos, por gravedad, o sea, se hace directamente sobre una fuente superficial, o una estación de bombeo, cuando, digamos, no tenemos la cabeza hidráulica suficiente para transportar el agua de un punto A un punto B, ¿sí? O si es de una fuente subterránea, pues generalmente también se hace por bombeo. Entonces, esa captación puede ser por gravedad o por bombeo, ¿sí? Y es la estructura que nos permite extraer el agua de la fuente de abastecimiento para repartir en todo el sistema de abastecimiento como tal. Hay una estructura que se conoce como la aducción. La aducción no es más que una estructura de transporte. La aducción es esa estructura hidráulica que nos permite conectar la captación con el desarenador. Esa aducción puede trabajar bajo los conceptos de la hidráulica a flujo libre, o sea, la hidráulica de canales,
o igualmente puede trabajar bajo el concepto de la hidráulica de flujo a presión, o sea, hidráulica de tuberías. El desarenador es otra de las estructuras que conforman el sistema de abastecimiento. Aquí pues lo estamos describiendo muy general, ya en cada uno de los temas lo vamos a ver más en detalle. El desarenador es esa estructura que nos permite entonces retirar del agua como tal esos sedimentos que tienen tamaños de partículas tales como la arena. ¿Sí? Entonces esa es su función principal, permitir la decantación de esas partículas que tienen diámetros iguales o superiores pues, al de la arena. Luego tenemos otra estructura de transporte que la conocemos, bueno, aquí decimos aducción-conducción. Esta estructura de transporte lo que nos permite es llevar el agua desde el desarenador hasta una planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? Hablamos de aducción, conducción, digamos, realmente sería una aducción trabajando con flujo a presión. Eh, Básicamente la diferencia entre aducción-conducción, digamos, desde la parte conceptual, es que la aducción me transporta agua cruda, la conducción nos va a transportar agua tratada. ¿Sí? Esa es como la diferencia como tal, pero son sistemas de transporte, o sea, son tuberías o canales que me permiten transportar el agua de una estructura a otra. La planta de tratamiento como tal, entonces es la planta donde se realiza todo el tratamiento del agua con el fin de, digamos, darle esas características físico-químicas y biológicas que la hagan apta para consumo humano. Una vez el agua es tratada en la planta, pues se envía a un almacenamiento. Digamos, esa estructura de conexión entre la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento, pues se conoce como conducción, ¿sí? Que es la que nos transporta agua tratada. Generalmente estas conducciones trabajan a presión, o sea, se rigen por toda la hidráulica de tuberías. El tanque de almacenamiento, que su función pues es, como lo dice su nombre, almacenar agua para compensar principalmente, digamos, las variaciones de consumo horario en las poblaciones. Entonces, la función del tanque es permitir esa variación de agua, perdón, suplir esas diferencias de agua en diferentes tiempos a lo largo del día en la población, de acuerdo pues a la dinámica de consumos. Del tanque de almacenamiento, entonces, se deriva todo lo que es la red de distribución, ¿sí? Que también pues vendría siendo todo el conjunto de tuberías que distribuye el agua a quién, a toda la población, ¿sí? Que desea ser abastecida o el centro poblado como lo tenemos allí en el esquema. Las redes de distribución, pues digamos, su diseño se fundamenta en toda la teoría de las redes hidráulicas como tal, ¿sí? Que básicamente es el último o uno de los últimos temas que ve uno en la hidráulica de tuberías, todo lo que tiene que ver con redes de distribución, y donde aplican por allí el método de Hardy-Cross para solucionar la red, para llegar a ese balance hidráulico en la red para llegar a la conservación de la energía, o sea, la conservación o la definición de las presiones en los nodos, ¿sí? O sea, lo que llamamos nosotros equilibrar la red de distribución. Entonces, toda esa teoría que ya vimos en la hidráulica 1 de redes, pues aquí la vamos a aplicar, ¿sí? O sea, lo vamos a ver de forma ya aplicada a una red de distribución como tal. Esa red de distribución pues, irriga todo lo que es el centro poblado y ya luego pues vienen las redes intradomiciliarias o las redes internas en las viviendas, ¿sí? El tubito interno en la casa, en el apartamento, que finalmente pues llega al usuario como tal, que ya es cuando usted abre en su casa la llave y le sale allí el agua, ¿sí? Entonces, prácticamente el agua lleva todo este recorrido como tal. De todo este esquema general del sistema de abastecimiento, digamos, hay dos elementos que nosotros no abordamos en este curso. ¿Cuáles son esos dos elementos? Uno, la planta de tratamiento, ¿sí? La planta de tratamiento no la abordamos en este curso de sistemas de abastecimiento y remoción de agua. Planta de tratamiento lo abordan ustedes en el curso siguiente, ¿sí? Que pues, lleva precisamente ese nombre, sistemas de tratamiento, plantas de tratamiento. Allí van a haber plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Entonces,
Plantas de tratamiento no lo vamos a ver nosotros en el marco de este curso y tampoco veremos lo que tiene que ver con redes domiciliarias, ¿sí? Que esto hace parte de un curso que digamos es optativo dentro del pensum en el cual estamos. En el pensum nuevo viene siendo obligatorio, que es el curso de instalaciones hidrosanitarias, ¿sí? Ese curso de instalaciones hidrosanitarias entonces nos muestra todo lo que es la hidráulica ya de la red intradomiciliaria, o sea, la red interna de la casita, del edificio, del apartamento, ¿sí? Que nos lleva a todo ese análisis como tal. O sea que nosotros aquí vamos a estudiar lo que es la fuente de abastecimiento, la captación, la aducción, el desarenador, la conducción, el tanque de almacenamiento y la red de distribución. ¿Sí? Son los elementos o los diferentes sistemas que vamos nosotros a entrar a estudiar en el marco del curso como tal. ¿Listo? Entonces, el diagrama general de lo que es un sistema de abastecimiento. Este ya es el esquema, digamos, un poco más gráfico, ¿sí? Entonces tenemos por acá la fuente de abastecimiento, en este caso una fuente superficial. Tenemos la estructura de captación, conocida también como una bocatoma. Por aquí tendríamos la estructura de aducción, que sería la tubería que me lleva el agua desde la bocatoma hasta el desarenador. ¿Sí? En el desarenador, pues la estructura que me permite evacuar inicialmente esas partículas que son del tamaño de las arenas como tal. Luego viene una línea de, digamos, de aducción también, la llamamos aducción-conducción, o una línea de aducción trabajando a presión como tal, que nos llega hasta la planta de tratamiento, la que ya sabemos que no la vamos a estudiar en este curso, ¿sí? Y de la planta de almacenamiento pues sale la conducción hacia el tanque de almacenamiento y posteriormente a la red de distribución, ¿sí? Que finalmente pues llega con la red intradomiciliaria a las viviendas, a los hogares de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, este ya es un esquema pues un poco más gráfico como tal del sistema de abastecimiento. La definición de lo que es un sistema de alcantarillado en términos generales, entonces pues nos dice que un sistema de alcantarillado pues consiste en qué? En una serie de tuberías y obras complementarias que son necesarias para recibir, evacuar y transportar las aguas residuales que se producen pues en la población. Sí, sabemos nosotros que el agua llega a nuestros hogares, nosotros le damos un uso en alimentación, en aseo, ¿sí? En riego de jardines, etcétera. Y posteriormente parte de esa agua que nosotros utilizamos, pues la retornamos al sistema. Entonces, las estructuras que nos permiten, digamos, recolectar esas aguas que usted ya usó en su hogar y retornarlas al sistema, entonces es lo que conocemos como un sistema de alcantarillado. Ya luego vamos a ver que hay sistemas de alcantarillados sanitarios o de aguas residuales, ¿sí? Y sistemas de alcantarillado pluviales o de aguas lluvias, los cuales pues, nos permiten manejar y transportar esas aguas que se generan pues, de procesos de precipitación como tal. La red de los sistemas de alcantarillado, pues básicamente está compuesta por diferentes elementos, entre ellos pues lo que son las tuberías iniciales y secundarias, lo que son los colectores. Estos colectores pues se caracterizan porque recogen esas tuberías principales y secundarias. Entonces hablamos de unos colectores secundarios. Unos colectores primarios que son los encargados de recoger esos colectores secundarios, ¿sí? La planta de tratamiento de aguas residuales, que en este caso pues nosotros no estudiaremos la planta de tratamiento de aguas residuales, eso lo verán en el curso siguiente, como les decía ahora, en el curso de plantas de tratamiento. El emisario final y algunas obras complementarias que se requieren para garantizar el buen funcionamiento y la evacuación de esas aguas residuales o lluvias que se generan pues en estos sistemas de alcantarillado. Sí, entre esas obras complementarias entonces están, digamos, los pozos de inspección, ¿sí? Las cámaras de caída, están los aliviaderos, los sumideros, ¿sí? Entre otros obras complementarias necesarias para garantizar ese óptimo y buen funcionamiento de los sistemas de alcantarillado. Sí, entonces allí ya tenemos en términos generales las definiciones tanto de sistemas de abastecimiento como sistemas de alcantarillado. Ya lógicamente a medida que vamos, digamos, profundizando en el curso, pues vamos a ver en mayor detalle
cada uno de esos componentes y elementos que tenemos allí. ¿Ok? Un poco sobre la historia de los sistemas de abastecimiento, ¿sí? Básicamente lo que les decía hace un rato, hace un momento, los sistemas de abastecimiento pues nacen de esa necesidad, ¿sí? A partir de la cual el hombre pasó de ser nómada a sedentario, ¿sí? O sea, el momento en el que el hombre se volvió sedentario, pues como les decía, él vio la necesidad de que tenía que generar sus propios alimentos. Esa necesidad pues de cultivar, de criar animales y de satisfacer pues sus necesidades básicas, los llevó a que el hombre entonces buscara asentarse cerca de las fuentes de agua, ¿sí? Por eso les decía que si nosotros vemos gran parte de las grandes ciudades, ¿sí? O de las grandes o de las comunidades en general, se han desarrollado siempre cerca a una fuente de abastecimiento, generalmente los ríos. Entonces, vemos cómo las grandes ciudades están desarrolladas alrededor de los ríos. ¿Eso en función de qué? De la necesidad de hacer uso del agua para satisfacer sus diferentes necesidades. Dentro de los primeros sistemas de abastecimiento, entonces estaban pues lo que eran los pozos profundos, ¿sí? Reservorios de almacenamiento y conducciones pues en este caso rudimentarias que llevaban el agua hacia los centros poblados. Aquí un poco de historia, aquí no pues simplemente voy a mencionar como algunos datos históricos relevantes. Digamos que se tienen por ahí registros del año 700 antes de Cristo, ¿sí? Donde se construyen por allá en Asiria, digamos, hay registros del primer acueducto que se construyó, ¿sí? Luego otros, digamos, registros históricos de construcción de edificios, perdón, de sistemas de acueducto por allá en Jerusalén, ¿sí? En Roma también los acueductos romanos eran grandes estructuras que se fueron desarrollando también por allá en los años antes de Cristo como tal. Por allá hacia los años 270 antes de Cristo y 52 después de Cristo, pues aparecen algunos de los acueductos, digamos, más relevantes dentro de la historia, entre ellos el acueducto de Lyons en Francia, el de Metz en Alemania, el de Segovia en España, ¿sí? Hacia el año 144, entonces se construye el primer acueducto romano, ¿sí? El cual pues tenía una longitud de 90 kilómetros. Hacia la Edad Media se da una caracterización, digamos, de enfermedades producidas por el agua, o sea, enfermedades hídricas, ¿sí? Lo cual generó grandes problemas de salubridad, grandes pandemias, entre ellas pues lo que fue la peste negra, ¿sí? La peste del cólera, son enfermedades asociadas a la calidad del agua como tal. Ya hacia el siglo XIX, pues se empiezan a construir los primeros sistemas de tratamiento de agua. Dentro de esos sistemas de tratamiento, pues los primeros que empezaron a utilizarse fueron los filtros de arena, ¿sí? Esto ya lo van a ver un poco más en detalle cuando estén viendo sistemas de tratamiento de agua potable. Hacia mediados del siglo XIX pues nace la bacteriología y con ella pues se viene todo lo referente a los temas de calidad del agua, ¿sí? Necesarios pues para definir digamos las condiciones óptimas del agua potable. Y ya hacia el siglo XX, pues digamos que se da un avance, una transformación en lo que es la tecnología, ¿sí? Lo cual pues permite una ampliación de esos sistemas de abastecimiento de agua potable como tal. Un poco sobre el marco legal, entonces, digamos que nosotros como ingenieros diseñadores, tanto de sistemas de abastecimiento como remoción de aguas, podemos conocer un poco cuál es ese marco legal que rige todo este tema de los sistemas de abastecimiento y remoción. Entonces, hablamos, aquí simplemente los vamos a mencionar para tenerlos de referencia y nosotros vamos a profundizar digamos, en la normativa más actualizada
en cuanto al diseño de sistemas de abastecimiento y remoción de agua, que es la resolución 0330 pues, de 2017. Entonces hay una ley marco que es la ley 142 de 94, que es la ley de los servicios públicos domiciliarios. La ley 99 del 93, que es la ley del medio ambiente, ¿sí? A partir de la cual pues, se creó el Ministerio de Medio Ambiente. La ley de ordenamiento territorial, que es la ley 388 del 97. La ley sobre el ahorro y uso eficiente del agua, la cual es la 373 de 1997. El decreto 475 del 98, el cual nos habla sobre las normas técnicas de calidad del agua potable. El decreto 1594 del 84, pues el cual habla de la calidad, de los criterios de calidad de acuerdo al uso de la fuente hídrica. O sea, este nos da, digamos, ya está actualizado por el decreto 3930 de 2010, en el cual nos dice cuáles son las condiciones de calidad de agua que debe, digamos, eh, que debe tener una fuente hídrica para poder ser utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable, ¿sí? La resolución 1096 del 96, lo que era el antiguo RAS 2000, resolución 2320 de 2009, que modificó algo del RAS 2000, ¿sí? Modificó parcialmente esa norma, y ya la resolución 0330 de 2017, que es la norma pues, más actualizada, la cual rige todo lo que tiene que ver con el sector de agua potable y saneamiento básico, todos los criterios de diseño de estos sistemas de abastecimiento y remoción de aguas como tal, ¿sí? Entonces eso, digamos, un panorama general de lo que es el marco legal. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? ¿No? Ok. No, profe, no. Bueno, entonces lo que Profe, es también, una sí, pregunta. sí, ¿Esto cuéntame. usted nos lo envía al correo? La presentación, sí, yo se las Sí, voy señor. cargando. Ah, ok. ¿Existe alguna posibilidad de que la presentación se envíe antes del inicio de la clase? También, sí. Le agradecería, gracias. Eh, ya va quedando lo que es generar un Classroom y en el Classroom voy cargando pues las presentaciones como tal. ¿Listo? Que ustedes la tengan allí. Bueno, dentro del marco institucional, entonces también debemos nosotros conocer cuáles son esas instituciones que tienen que ver o están directamente relacionadas con los sistemas pues, de abastecimiento y remoción de agua. ¿Ok? Entonces, dentro de esas instituciones que conforman todo este sistema como tal, está la empresa prestadora o administradora del servicio de agua, ¿sí? O servicio público de acueducto y alcantarillado. Esas empresas pueden ser digamos, de orden público, privada o mixta, ¿sí? Que son las empresas, pues, prestadoras de servicio de agua. Las entidades territoriales competentes, o sea, lo que son alcaldías y gobernaciones, entidades de planificación, tales como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras, las entidades reguladoras, lo que es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, entidades de vigilancia y control, lo que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las autoridades ambientales competentes, o sea, Ministerio de Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, parques nacionales y la comunidad organizada como tal, o sea, las juntas de acción comunal, ¿sí? Entonces, todas estas instituciones pues hacen parte de ese sistema del sector de agua potable y saneamiento básico, ¿sí? O sea, debe haber una conexión entre todas estas instituciones como tal. Dentro de esa estructura organizativa, entonces, por ejemplo, citamos algunas de las principales funciones que cumple cada una de esas instituciones. Entonces está, por ejemplo, los municipios. El municipio básicamente su función es garantizar el suministro eficiente y oportuno pues, de los servicios públicos a los habitantes de su territorio. ¿Sí? Esto lo hace a través de qué? De una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, que como decíamos puede ser pública, privada o mixta. Y por otro lado, corresponde al municipio pues realizar la estratificación socioeconómica como tal. Ingeniero, qué pena. Sí,
¿Podría por favor repetir lo último? Es que no sé si fue solo a mí, pero se entrecortó y no escuché cuando empezó a hablar de esta diapositiva. Ah, ok, que listo, Jimena, no hay problema. Que decía que en este caso, pues, o en esta diapositiva, lo que vamos a presentar es como, digamos, las principales responsabilidades o funciones, ¿sí?, que corresponde a cada una de las instituciones que veíamos en la diapositiva anterior. Sí, entonces estábamos hablando de que los municipios, de que, digamos, dentro de sus funciones o sus responsabilidades, está garantizar pues el suministro eficiente y oportuno de los servicios públicos a quién, a todos los habitantes de su territorio. Que esto lo hacía por intermedio de qué? De las empresas prestadoras de servicios públicos, que pueden ser de carácter público, pueden ser de carácter privado, pueden ser de carácter mixto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Armenia, pues nosotros tenemos empresas públicas de Armenia. ¿Sí? En el caso del departamento del Quindío, pues la mayoría de los municipios, digamos que son, o este servicio lo presta, digamos, el municipio a través de empresas públicas del Quindío o EPQ. En el caso del municipio de Calarcá es la empresa Multipropósitos de Calarcá. Sí, así pues cada uno de los municipios pues tiene su empresa prestadora de servicios, ya sea público, privada o mixta. Asimismo, es función del municipio pues, generar la estratificación socioeconómica de su territorio. Los departamentos, la función del departamento, pues básicamente es apoyar al municipio, tanto técnica como económicamente, para llevar a cabo proyectos de desarrollo o proyectos de infraestructura, tanto de sistemas de abastecimiento como remoción de agua, y, digamos, apoyar el municipio también técnicamente en la gestión de recursos para inversión en temas de abastecimiento y remoción de agua. ¿Sí? El Departamento Nacional de Planeación, pues básicamente son quienes diseñan la política, ¿sí? Ellos allí hacen pues todo lo que es el diseño de la política para la prestación de servicios públicos domiciliarios, todo lo que es el diseño de políticas de control y vigilancia, ¿sí?, para garantizar la eficiencia en la prestación de esos servicios públicos domiciliarios y todo lo que tiene que ver con preparar el Plan Nacional de Desarrollo y el tema de presupuestos que serán asignados a todos los procesos a todos los proyectos que tienen que ver con infraestructura de abastecimiento y remoción de agua. Por parte del Ministerio de Salud, pues establecer las técnicas de los análisis para el agua potable y la vigilancia sobre la calidad del agua. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando usted va a hacer una solicitud de concesión de agua, pues a usted le van a pedir digamos, un concepto técnico por parte del Ministerio de Salud o por parte de las secretarías departamentales de salud, en el cual con base en la caracterización físico-química del agua, pues le van a decir si el agua que usted está solicitando es apta o no es apta para consumo humano o para ser tratada para consumo humano, ¿sí? Está allí. Las autoridades ambientales, entonces, en este caso, pues lo que son corporaciones autónomas, parques nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Son los encargados, pues, de expedir concesiones de agua, de controlar los vertimientos de agua, de elaborar planes de ordenamiento y recuperación de los cuerpos de agua. Entonces, son las funciones de las autoridades ambientales. La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, entonces, expide normas en cuanto a la temática y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues su función es, digamos, lo que, como nos dice allí, ejercer control, ¿sí?, inspección y vigilancia a los prestadores del servicio público como tal. Sí, en este caso, entonces, a los prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado, pues ellos van a estar vigilados, inspeccionados y controlados por quién, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliados. Entonces, un poco allí lo que tiene que ver con la estructura organizativa del sistema, pues, de los sistemas de abastecimiento y remoción de agua. Digamos, estos son un poco, pues, como de generalidades como tal a tener en cuenta dentro del proceso que vamos a iniciar nosotros
diseño de los sistemas de abastecimiento y remoción de aguas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Ninguna? Ok, Sí, todo está claro. listo, muchachos. Ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son los parámetros de diseño. Eh, Aquí ya vamos a empezar a tocar un poco lo que es la norma como tal, la 0330. Nos habla la norma, encontramos nosotros por allí en la norma cuando empezamos a hablar de criterios de diseño, nos habla de un periodo de diseño, ¿sí? El cual está pues consignado en el artículo 40 de la resolución, donde nos dice que para todos los componentes, tanto del sistema de abastecimiento o sistemas de acueducto como los componentes de los sistemas de alcantarillado, y bueno, y también incluye aseo, sino que en nuestro alcance no está lo referente al aseo como tal, se dice que se adopta un periodo de diseño de 25 años. ¿Sí? Entonces ya la norma nos está diciendo todo proyecto de infraestructura, de sistemas de abastecimiento y remoción de agua o sistemas de alcantarillado, pues tendrá un periodo de diseño de 25 años, ¿sí? Por norma. Digamos que ya a criterio del profesional quien realice el estudio, pues él podrá ampliar ese periodo de diseño, ¿sí? En función de su experiencia, en función de las características propias o particulares de la población, pero por norma nos vamos generalmente siempre con 25 años. Es el primer parámetro de diseño, periodo como tal. Población de diseño, esto ustedes ya lo han estudiado un poco en el curso de recursos hídricos, ¿sí? Allí tienen que haber visto algo de proyecciones de población, igual aquí vamos a hacer un recorderis del tema como tal. Básicamente la población de diseño, digamos que es quizás uno de los principales datos que se requieren al momento de realizar el diseño de los sistemas de abastecimiento y remoción de agua. ¿Sí? Porque nos va a permitir proyectar la demanda de agua y nos va a permitir obtener esos caudales de diseño como tal. ¿Sí? Como lo dice acá, la determinación de la población, bueno, es el punto base para la realización de cualquier tipo de diseño. ¿Sí? O sea, el dato base o la información base es la población. El dato de población como tal, pues nos permite establecer que el caudal de diseño, ¿sí? Ese caudal de diseño, pues será el parámetro, digamos, que utilizaremos nosotros para dimensionar las diferentes estructuras hidráulicas que conforman el sistema de abastecimiento y el sistema de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Entonces lo vamos a obtener en parte en función de la población. Sabemos nosotros que las dinámicas poblacionales de los municipios es variable, ¿sí? Con el respecto al tiempo, digamos, por lo tanto, pues a veces es complejo determinar, digamos, de forma adecuada esas dinámicas poblacionales. Sin embargo, se han desarrollado algunos métodos estadísticos que nos permiten tener una aproximación a esa dinámica poblacional y a esa variación de la población con respecto al tiempo, ¿sí? La cual varía pues en función, por ejemplo, de los nacimientos y las inmigraciones y en función de las muertes y las emigraciones. Eso nos va a generar pues esa variación en el crecimiento poblacional como tal. Para cada población pues se deberá analizar sus características particulares como tal, ¿sí? De ese crecimiento poblacional. La información base, pues, la obtenemos a partir de los censos de población, información oficial en este caso, nosotros utilizamos los censos del DANE, ¿sí? Y a partir de esa información es que empezamos nosotros a hacer todos esos análisis poblacionales, aplicando diferentes técnicas matemáticas, las cuales pues nosotros ya hemos trabajado en algún momento, que son los métodos aritméticos, geométrico y exponencial, por citar pues los más comunes. Hay otros métodos que son gráficos, otros que son de tipos estadísticos que nos permiten hacer esos análisis y proyecciones de población
con el objeto final de poder calcular o poder estimar los caudales de diseño. Importante lo que tenemos en este último párrafo, las poblaciones de las comunidades o el análisis de población, nosotros debemos considerarlo referente a la población flotante y población migratoria, ¿sí? Sabemos que población flotante, pues es, digamos, esa población que está de forma transitoria en el municipio o en el centro poblado como tal, la cual pues se ve afectada por actividades tales como el turismo, por actividades, por ejemplo, de desarrollo económico, ¿sí? Social, entre otras dinámicas que hacen que haya una población flotante allí de forma transitoria en esa comunidad. Entonces, hay que considerar ese tipo de población dentro de los análisis que se realizan para definir la población de diseño. Bueno, estas son las variables que generalmente utilizamos para la implementación de los métodos tradicionales de análisis de población, ¿sí? Lo que es la población futura proyectada, la población del último censo, ¿sí? La población del censo inicial con información, el año del censo inicial, el año de proyección, año del último censo con información, R, que es la tasa de crecimiento anual en forma decimal para el método geométrico, ¿sí? Población del censo anterior, población del censo posterior, año correspondiente al censo anterior, año correspondiente al censo posterior. Sí, o sea, esas son las definiciones de las variables de los diferentes modelos matemáticos. Tenemos nuestro primer modelo, que es el método aritmético, el cual nos dice pues que supone un crecimiento vegetativo balanceado. ¿Por qué? Por la mortalidad y por la migración, ¿sí? La ecuación que nos permite aplicar, o la ecuación o el modelo matemático que describe este método como tal, básicamente lo que nos arroja o nos dice es que el crecimiento poblacional es en función de una línea recta creciente, ¿sí? O sea, es un crecimiento lineal, por decirlo así. En función de las variables, entonces, repasándolo aquí rápidamente, me dice que la población futura, ¿sí? O la población al año de proyección va a ser igual a a la población del último censo más la relación entre la diferencia del último censo menos el censo inicial sobre el año del último censo menos el censo inicial. Esto no es más que una pendiente de una línea recta, ¿sí? ¿Por quién? El tiempo final, el año al cual queremos nosotros proyectar, menos el año del último censo. Entonces, método aritmético, uno de los métodos más sencillos pues, para aplicar. El método geométrico, entonces, digamos, es un poco más complejo, pero igual es muy sencillo de implementar. Se utiliza en poblaciones pues, que muestran, digamos, una importante actividad económica, en la cual pues se aprecia un desarrollo y que posee pues importantes áreas de expansión, las cuales pueden llegar a ser dotadas de servicios públicos sin ningún tipo de dificultad. Entonces, ¿es función de quién? De R, que es, como veíamos anteriormente, es digamos, el coeficiente de relación o el coeficiente de crecimiento geométrico de una población, el cual se define en función de la población del último censo, la población del censo inicial, sobre 1 menos la diferencia de los años del último censo y el censo inicial, menos 1. Y la población futura, o sea, al año de proyección, pues población del último censo por 1 más R elevado a quién? Al año del último, al año futuro al que queremos nosotros definir la población, menos el año del último censo. Y finalmente tenemos el método exponencial. En este método pues, nos recomiendan como mínimo conocer 3 censos, esto con el fin poder de determinar la tasa de crecimiento promedio de la población. Su aplicación se recomienda que sea para poblaciones que muestren o que presenten un desarrollo pues, apreciable y que poseen grandes áreas de expansión. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando uno empieza a hacer el análisis de las poblaciones, pues allí va uno identificando en función de sus áreas de extensión
y de las actividades económicas propias de la población, cuál va a ser el método o cuál es el método que mejor se va ajustando a esas características particulares de cada población con el fin de hacer una selección adecuada pues del censo, perdón, del método de proyección de población a implementar. ¿Sí? Como les decía, estas ecuaciones ustedes ya las conocen, ya las han trabajado pues en algún momento. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de diseño, perdón, de cálculo de estimación de la población. ¿Sí? Vamos a solucionarlo allí pues rápidamente, como para que demos un repasón a esta parte de proyecciones de población aplicando pues los métodos que tenemos allí. Era este de acá. Voy a compartirles la otra pantalla. Un segundo, conectamos acá. Profe, entonces todas las diapositivas van acá en el... Lo escuché entrecortado. Las diapositivas quedarían entonces en el correo, profe, o en la plataforma. Vamos a crear un Classroom y ahí las vamos a compartir. Lo que está aquí abriendo la pizarra para poder tomar apuntes. Entonces, hoy estamos a... Bueno, entonces voy a compartir aquí la pantalla dividida. ¿Están viendo allí mi pantalla de vida, muchachos? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. entonces, este es un ejemplo pues, de recorderis de proyección de población como tal. ¿Sí? La idea es que lo solucionemos aquí pues, rápidamente. Lo que nos dice el enunciado como tal es calcular la población proyectada de la cabecera urbana del municipio de Salento, Quindío, para un periodo de diseño de 25 años, ¿sí? Contados a partir pues, del año 2020. Bueno, hacemos en el 2020, vamos a ponerle allí 2021, con estimaciones intermedias cada 5 años. Nos dice, los censos disponibles son los presentados en la tabla 1, entonces allí tenemos 4 censos disponibles desde el año 85, 93, 2005 y 2018.
Nos dice el enunciado, también se sabe que el municipio tiene una importante actividad económica asociada a la industria del turismo y que posee importantes áreas de expansión futuras que deben ser dotadas de servicios públicos. Entonces, por allí ya nos va dando una idea de, a partir de esas descripciones, cuál será el método que debemos seleccionar nosotros para realizar dicha proyección. Igual aquí vamos a aplicar todos los métodos en forma general. Nos dice igualmente, según los reportes de la Secretaría de Turismo, se conoce que en la cabecera municipal existe un total de 54 hoteles con una capacidad de alojar en promedio 98 personas cada uno. Sí, entonces, esta información, que en este caso la estamos obteniendo pues, de la información oficial del municipio, lo que nos está diciendo es, bueno, hay una actividad turística importante y tenemos este censo de hoteles, o sea, 54 hoteles en cabecera municipal, estamos hablando solo de cabecera, y nos da pues como el promedio de población o digamos de huéspedes que puede tener cada uno de los hoteles. Ese dato es fundamental para analizar todo lo que tiene que ver con población flotante, ¿sí? Nos dice, bueno, utilice el método geométrico y exponencial, perdón, aritmético, geométrico y exponencial y defina cuál de estos métodos se ajusta mejor a las condiciones particulares del municipio. ¿Okay? Es como lo que nos dicen pues allí. Entonces, en este ejemplo pues de proyección de población, entonces pues vamos a hacer el análisis, ¿sí? Lo que nos están pidiendo a nosotros, bueno, a partir del año 2020, obtenga pues o calcule o estime la población, ¿sí? Proyectada. Nos dice que en periodos o en estimaciones intermedias de cada 5 años. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es armar una tablita acá, donde vamos a tener pues lo referente al año. Entonces, dice que, bueno, iniciemos en el año 2020. Cada 5 años, entonces el año 2025, 2030, 2035, 2040, que irían 20 años y 25 años al 2045. ¿Sí? Y por acá entonces vamos a tener la población. Venga, muevo un poquito esta tabla. Ok. Entonces aquí tenemos lo referente pues al año y aquí vamos a tener entonces población y nos están diciendo que calculemos con los 3 métodos. El método aritmético, entonces vamos a tener por acá el método el aritmético. Es un poco más corto. ¿Sí? El método aritmético, el método geométrico, normalmente estos saldrían desde acá, aritmético, geométrico y el exponencial, ¿no? Esta va a ser población. Nos coloco hasta donde son nada más. Listo, entonces lo que nos están pidiendo es, bueno, calcule la población proyectada en esos intervalos de tiempo como tal.
que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a aplicar cada uno de los métodos a partir de los censos que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, para el método aritmético, coloquemos por acá. ¿Sí? Entonces, recordemos cuál es la ecuación del método aritmético. ¿Sí? Bueno, voy a colocar primero la información de los censos por acá. Me coloco los censos por acá para que no está el pipe acá, sino censos. Entonces tenemos 1985, me dice que son 2617. Esto es población en cabecera municipal. 1993 nos dice que es 2848. Voy a desactivar esta cámara que 2005 nos dice que es 3494 y 2018, que es el último censo oficial, 3879. ¿Sí? Entonces, nos dice el método aritmético, voy a copiar ya, o sea, voy a reemplazar de una vez los valores, y vamos a hacerlo para el año 2020. Año 2020, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Que la población futura, o sea, la población, bueno, sí, que tenemos censo hasta el 2018, la población del 2020, sino que como ya estamos en el 2021, nos vamos así como, pero hagámoslo así. Población del año futuro, o sea, el año 2020, a partir de esos datos de censo, va a ser la población del último censo. ¿Cuánto es la población del último censo? El 2018. Entonces tenemos aquí que es 3879. Más, ¿sí?, la diferencia de la población del último censo, entonces el mismo 3879 menos la población del censo inicial, que en este caso es ¿cuál? 1985, que la población dice que son 2617, ¿sí? Dividido ¿en quién? Año del último censo, 2018, menos el año del censo inicial, que es 1985. ¿Y esto por quién? El año de proyección, que sería el año 2020, menos el año del último censo, 2018. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese valor? Población del año 2020. 1955. ¿Cuánto? 3955.48. 3945 me dijo. 3955.48, profe. 3955.48, ¿sí? Habitantes, pero resulta que usted no tiene .48 habitantes, ¿sí? Usted tiene o 3955 habitantes o 3956 habitantes, ¿sí? Generalmente, digamos que en este caso redondeamos al entero más próximo, pero por el intervalo superior. Sí, o sea que esto realmente pues van a ser 3956 habitantes, ¿sí? Entonces, listo, para el año 2020, 3956 habitantes. Tengo aquí número de habitantes, ¿sí? Muy sencillo el método, entonces por favor calculamos los años siguientes y me van regalando el dato si son tan amables. Profe, 4146.7, o sea, 4147.
4147. 4338. Un segundo. 4338. 4530. 4530. 4721. 4721. Y 4912. Y 4912. ¿Sí? Muy sencillo, pues, el método geométrico. Perdón, el método aritmético. Ahora vamos con el método geométrico. Entonces, coloquemos por acá una hoja adicional. Para el método geométrico, entonces, debemos calcular primero el R, la tasa de crecimiento, ¿no? Método geométrico. ¿Sí? Entonces, primero calculamos el R, que es la tasa de crecimiento poblacional. Me dice que el R es igual, ¿sí? R es igual, abrimos paréntesis, población del último censo. Ahí lo tengo en la hoja anterior, venga, yo me copio estos censos allí para no estar volteando. Copiar. Y peguémoslo por acá. En algún lado. Peguémoslos por acá en este rinconcito. ¿Listo? Entonces me dice población del último censo. El último censo, que es el de 2018, entonces la población son 3.879, ¿sí? Habitantes. 3.879 sobre la población del censo inicial, el año 1985, o sea, 2.617. Y esto elevado, entonces, 1 que divide, ¿quién? El año del último censo, 2018, menos el año del censo inicial, que es 1985. ¿Ok? Y todo esto menos 1. ¿Cuánto nos da R? Es por allí en el chat me escribe 0.01199. 011 9971. Ese es el R. Ok, entonces por lo tanto, para el año 2020, vamos a tener entonces que la población del año 2020 va a ser igual a ¿quién? Me dice, población del último censo, 3.879, ¿sí? Que multiplica, abro paréntesis, 1 más R, 1 más 0.0119971, que es el R que tenemos allí, elevado, año de proyección, que es el año 2020, menos el año del último censo, que sería 2018. ¿Cuánto nos da esa población? Dice por allí 3972.6. Ok, gracias. Por allí Sebastián dice 3.973, redondeando pues ese valor. Habitantes, listo. Entonces, calculamos los otros y me regalan ese dato. 3.973 para el año 2020. 4217. ¿Cuánto? 4217. 4.217. 4476. 4.476. 4751. 4.751. 5043. 5.043. Y 5353. Y 5.353. ¿Listo? Repasado el método geométrico para estimar poblaciones. Listo. Método exponencial. Entonces, vengámonos por acá.
método geométrico, entonces vengamos por acá con el método exponencial. Menciono aquí como unas... Vamos a este censo por acá para arriba. Dejémoslo por acá resaltado. No nos va a confundir con nada más. ¿Sí? Listo. Entonces, para el método exponencial debemos nosotros calcular la tasa de crecimiento promedio. ¿Sí? Sabemos calcular un K promedio. Llamémoslo así, K barra, esto es que tasa de crecimiento promedio. Y esa tasa de crecimiento promedio pues va a ser el promedio, ¿sí?, de las tasas definidas entre cada, digamos, par de censos que tenemos allí. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a calcular un K, tal como lo dice allí, entre el censo del 85 y el 93. Vamos a calcular otro K, otra tasa de crecimiento entre el censo del 93 y el 2005. Y vamos a calcular otro K entre el censo del 2005 y el 2018. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener entonces nuestra tasa de crecimiento, llamémosla así, entre el 85, entre 1985, que es K, entre el 85 y 93, va a ser igual entonces la función que tenemos allí, me dice que es el logaritmo nacional de la población del censo posterior, ¿sí? Cuando hablamos de censo posterior y censo anterior, entonces, digamos, el censo posterior es el censo, digamos, más actualizado, ¿sí? Y el censo posterior, pues, va a hacer referencia al censo más antiguo. Entonces, en este caso, pues, sería ¿quién? Logaritmo natural de la población del censo posterior. Entre los dos censos que estoy analizando, el posterior vendría siendo ¿cuál? El 93, ¿sí? O sea, el más actualizado, 2848. Me dice esto que menos el logaritmo natural de la población del censo anterior, o sea, el censo más antiguo, en este caso, lógicamente, ¿de quién? Del par de censos que estoy analizando, o sea, entre el 85 y el 93, sería entonces la población del año 85, 2617, que sería dicha población. Y esto dividido ¿en quién? En el tiempo o en el año, perdón, en el año del censo posterior, que sería 1993, menos el año del censo anterior, que sería 1985. ¿Cuánto nos da esa tasa de crecimiento poblacional? Ingeniero, Sí. ¿esa tasa promedio se debe hacer entre dos censos continuos o podría hacerse entre el 85 y el 2018? Generalmente es entre censos continuos, ¿sí? O sea, siempre es entre censos continuos porque para no perder, digamos, esa tasa de crecimiento, para no perder la dinámica como tal, ¿sí? Porque entre el 85 y el 2018 puede haber una variación muy grande en esa tasa, ¿sí? Entonces, se calcula inicialmente entre cada par de censos continuos y posteriormente calculamos un promedio de esas tasas. ¿Es claro? Sí, señor, gracias. Ok. Entonces calculan esta tasa y me regalan el datico, por favor, muchachos. El 1.057 me da a mí. 1.057. ¿Sí? ¿Nos da eso a todos? ¿Alguien le da un valor diferente?
Bueno, allí Valentina me dice que le da 0.0. Profe, 105. 0.0105735. Ok. 730. O sea, sería esto mismo, pero decir esto por 10 a la menos 2. Eso. Sí. Ok. Calculamos entonces la tasa de crecimiento entre el año 93 y el año 2005. Calculamos igual. Me la calculan y me regalan el dato. Y calculamos la tasa entre el año 2005 y 2018. La calculan igual y me regalan el dato, por favor. Profe, la del 93 al 2005 es 0.017. 0.017. ¿Sí? Y la del entre 2005 y 2018 es 0.0080. 0.0080. ¿Sí? Listo. Entonces, empecemos por acá a definir un tema en cuanto a decimales. Vamos a trabajar estas tasas mínimo con 5 decimales, ¿ok? Entonces, por favor, aquí para el 93, 2005, 17035 17035. 85. Bueno, lo podríamos dejar allí, pero bueno, ya que lo mandamos 85, trabajémoslo ahí. Y entonces lo mismo la del 5 y 18. 4. Pues falta un 4. 4. Listo. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería la tasa promedio? Ustedes simplemente promedian esos tres valores. El K promedio, ¿cuánto nos da? Bueno, yo ya lo calculé acá, dice que me da 1.1883, perdón, 1.1883393 por 10 a la menos 2. Eso me da el K promedio a mí. ¿Sí? O sea, ese es el promedio de quién, de estos tres valores. El K entre 85-93, el K entre 93-2005 y el K entre 2005 y 2018. El promedio de esos tres valores me da este que tenemos acá. 1.1883393 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Entonces tenemos, por lo tanto, para el año 2020, vamos a tener que la población del año 2020 va a ser igual a quién. Entonces, según el método, población del censo inicial, ¿sí? Que es la población del año 85, 2617. 2617. ¿Qué multiplica? A Euler lo cierro acá. A Euler. ¿Sí me escuchan allí, muchachos?
Sí, señor. Sí, profe. Profe, sí, sí. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, que multiplica a Euler. ¿Sí? Euler elevado pues a la K que nos dio ¿cuánto? 1.1883393. Entonces, Euler elevado a la 1.1883393 por 10 a la menos 2, que multiplica año de proyección, este es el año 2020, menos el año del censo inicial, que es 1985. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa población para el año 2020? 3.967. Me dicen por allí 3.967 habitantes. ¿Ok? Hacemos el mismo cálculo para los demás años y me van regalando el dato. ¿Sí? Entonces aquí 3.967. 4.210. 4.210. 4.468. 4.468. 4.741. 4.741. 5.031. 5.031 Y 5.339. y 5.339. ¿Listo? Preguntas allí. Simplemente lo que hicimos fue aplicar los tres métodos, digamos, comúnmente utilizados para el análisis y la proyección de la población. En este caso estamos proyectando para la cabecera municipal del municipio de Salento, basados en la información pues, de los censos de población del DANE. ¿Sí? O sea, recuerden que la fuente de información oficial de los censos de población es el DANE. ¿Listo? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Profe, usted me muestra nuevamente la diapositiva del geométrico, por favor. El geométrico, sí, claro. ¿Qué nos falta? Nos falta analizar la población flotante. ¿Sí? Entonces, para la población flotante, ¿qué información tenemos nosotros? Entonces, tenemos aquí análisis de la población flotante. ¿Sí? Entonces, el enunciado que nos está diciendo a nosotros, bueno, lo vamos a terminar la otra semana, pero dejemos aquí algo planteado. Nos dice, a ver, allí nos dice en la igualmente según los reportes de la Secretaría, a ver, tiene una importante actividad económica asociada en la industria del turismo y posee importantes áreas de expansión futuras que deben ser dotadas de servicios públicos. Según reportes de la Secretaría de Turismo, se conoce que en la cabecera municipal existen un total de 54 hoteles con una capacidad de alojamiento de 58 personas cada uno. ¿Sí? Entonces, la población flotante para el año base, en este caso, ¿cuál es el año base? El año 2020, ¿sí? Es el año que me están diciendo que tome referencia. Y para ese año 2020 tenemos esta información de población flotante. Me están diciendo hay un total de 54 hoteles con un promedio de 58 personas. Entonces vamos a tener nosotros aquí una población flotante para el año 2020. Llamémoslo aquí. Población flotante del año 2020, pues va a ser igual a ¿quién? A la información que me están suministrando, ¿no?
Me están diciendo que son 54 hoteles por 98 personas, no habitantes, por hotel, ¿no? Obviamente, pues los hoteles se nos cancelan. ¿Cuánto me da esa población base allí? 5.292. 5.292, ¿sí? Estos son habitantes. O sea que la población flotante en el municipio, de acuerdo a la capacidad hotelera instalada, es de 5.292 personas, ¿sí? Nosotros podemos calcular esa población flotante en función de un porcentaje, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir población flotante en porcentaje. Esto va a ser igual entonces ¿a quién? A la población flotante que estamos calculando, ¿sí? Sobre la población de la cabecera municipal y lógicamente pues esto por 100. ¿Cuánto nos daría esto en porcentaje? La población flotante la acabamos de calcular, 5.292 habitantes sobre la población de cabecera para ese año base que es el año 2020. Ah, bueno, nos falta seleccionar el método. No hemos seleccionado el método. A ver, de acuerdo, o sea, Con un promedio. aquí nos faltó hacer el análisis de la selección del método, ¿sí? Antes de pasar a la población flotante. Por allí dicen, bueno, un promedio de los tres métodos. Ese promedio no se recomienda mucho, ¿sí? O sea, pues digamos que eso ya va como criterio de cada uno, pero pues generalmente no se recomienda sacar promedios de los métodos de proyección, sino que es con base, digamos, en las condiciones o en las características particulares de cada población, ¿sí? En las dinámicas particulares de cada municipio, pues tratar de identificar cuál sería el método que mejor se ajusta a esas dinámicas poblacionales. Por ejemplo, acá nos dan a nosotros un párrafo o una frase que es clave para nosotros poder definir ese método. ¿Sí? Nos dicen por acá que el municipio, perdón, tiene una importante actividad económica asociada a la industria del turismo y posee importantes áreas de expansión futuras que deben ser dotadas de servicios públicos. Digamos que con base en esa frasecita, nosotros podemos ir identificando cuál será el método a implementar. Bajo ese orden de ideas, pues digamos, si nos quedamos con el método aritmético, va a ser un crecimiento, una tendencia de crecimiento lineal, la cual no aplicaría en este caso. Y estaría más como por un método geométrico o un método exponencial. La diferencia está en que aquí nos habla de que, digamos, hay unas áreas importantes de expansión futura, ¿sí? O sea, que no son tan extensas como lo serían pues en una gran ciudad, que entonces en ese orden de idea nosotros podríamos ir definiendo que el método, ¿sí? De proyección de población que mejor se ajusta a esas condiciones particulares del municipio sería el método geométrico, ¿sí? O sea que nosotros podemos colocar esa notica por acá. Voy a mover la población flotante. Bueno, esto si algo lo terminamos en la siguiente clase, ¿sí? Podemos nosotros aquí, digamos, como concluir, podemos decir que de acuerdo a la información, ¿sí? Investigada y recolectada, se concluye
que el método de proyección de población, ¿sí? Que mejor se ajusta a la dinámica, digamos allí, dinámica social y económica del municipio, es el método geométrico. ¿Sí? O sea, de ese análisis de la información, o sea, eso implica que nosotros, o usted debe ir a campo a recolectar información, analizar información, y a partir de ese análisis, pues, llegar a esa definición de cuál es el método que mejor se ajusta, ¿no? Bueno, borrar esto, el análisis de la población flotante, esto lo retomamos en la siguiente clase, para que no nos quede pues como acá. Sí, entonces, digamos, aplicamos los métodos, hicimos el análisis de acuerdo a las condiciones particulares del municipio, hemos definido pues que el método que mejor se ajusta a esas condiciones es el método geométrico. ¿Listo? Y ya con este método, entonces, vamos a entrar a analizar lo que es, digamos, la parte de la población flotante y finalmente estimar la población total. Analizar en el municipio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta allí, muchachos? ¿No? No, profe, nada. Ok, muchachos, bueno, se nos acabó el tiempo y dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen resto de día y muchas gracias por la atención. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Bueno, muchachos, hasta luego. Estén bien. Quedamos al pendiente de lo de los grupos, pues, para las exposiciones. Chao, profe. Sí, me envían por favor las listas al correo. Listo, gracias. Ok. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, muchachos, que estén bien.